Primera carta a los Corintios. ¿Me pasas los lentes? Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Ustedes van a observar, que hay en ese versículo hay 3 preguntas que tienen que ser respondidas. Por eso nos va a hacer pensar, estas 3 preguntas nos van a hacer pensar. ¿Qué respondemos a estas preguntas? Por eso es que quiero iniciar esta serie de mensajes sobre mayordomía y administración con esto, con este versículo. Vamos a leer y ya entramos en las preguntas. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Repetimos. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, es decir, cuando has entendido que todo lo has recibido, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Según el versículo que leímos, queridos hermanos, no hay absolutamente nada. Si ustedes observan bien, estas preguntas tienen una respuesta, y la respuesta es: nada hay que no hayamos recibido. Ahora, cuando entendemos que no hay nada que no hayamos recibido, ¿qué lugar queda para la jactancia? Fíjense ustedes, no hay absolutamente nada en que el hombre pueda jactarse de ser dueño, ¿sí? O alguno cree ser dueño de algo. Absolutamente nada. Cuando nosotros decimos yo soy el dueño de esto y hago lo que quiero con esto, es el principio del fin, porque es muy probable que lo perdamos, ¿sí? O que se nos diluya en la mano. Todo le es entregado al hombre para que lo supervise y lo administre bajo la dirección del dueño de todo. Somos mayordomos, somos administradores de todas las cosas que vienen a nuestra mano, ¿sí? Sea dinero, sean bienes, sean personas. Todos somos administradores. Pablo allí hace 3 preguntas y en esta tarde y noche, quiero que ustedes la contesten. También los chicos, los adolescentes, tienen que saber que nada de lo que tienen es suyo. Nada, absolutamente nada. Primera pregunta: ¿quién te distingue? Esta pregunta tiene 2 posibles respuestas, según la respuesta que ustedes quieran responder. Los hombres o Dios, según como respondamos, es como viviremos. Según como respondamos, es como viviremos. ¿Quién nos distingue? ¿Dios o los hombres? Si buscamos la aprobación y la distinción constante de la gente, jamás seremos fieles como administradores y mayordomos. No hay ninguna forma de ser fieles a Dios como administradores y mayordomos si siempre estamos buscando aprobación de la gente o que la gente nos distinga. Eso es un tema que el cristiano debe resolverlo. Nosotros como cristianos debemos resolver eso. ¿Quién nos distingue? ¿Quién nos aprueba? ¿De quién buscamos la aprobación? ¿De quién buscamos la distinción? Eso es una cuestión que nosotros tenemos que resolverla en nuestro corazón. Si estamos más pendientes de lo que diga la gente que de lo que diga Dios, si entendemos que la aprobación viene de Dios y Él es el que nos distingue, ya no andamos preocupados por agradar siempre a la gente. Muchas veces, queridos, vamos a agradar a Dios y no le vamos a agradar a la gente. Muchas de las veces que tomes las decisiones de agradar a Dios, no vas a agradar a la gente. No le va a gustar a la gente las decisiones que tomes. Pero lo que tenemos que tener claro es a quién estamos agradando. Pablo dijo, si todavía siguiera buscando la aprobación de la gente, ya no agradaría a Dios. Entonces la primera pregunta es: ¿quién te distingue? ¿Los hombres o Dios? Esa es la respuesta que tenés que buscar. ¿Quién te distingue? La segunda:
Pregunta. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Es crucial, queridos. Escúchenme bien esta tarde. Es crucial entender que todo lo recibimos de Dios. Aún lo que recibimos de los hombres. Porque Dios nos da las cosas a través de los hombres. Aún cuando nosotros recibimos algo de alguien, debemos entender que detrás de todo eso está Dios dándonos cosas a través de la gente. También tenemos que entender eso. ¿O qué tienes que no hayas recibido? La pregunta es en esta tarde, ¿qué tenés que no hayas recibido? ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Nada. Todo lo he recibido. Hay una pregunta crucial que le hacen que hacen allí en los evangelios. Y primero hace una afirmación Juan el Bautista, ¿sí? Ninguna autoridad te es dada si no viene de parte de Dios. Luego Jesús, estando a horas de la crucifixión, dice, ninguna autoridad te tendrías si no te hubiese sido dada de parte de Dios. Así que no hay absolutamente nada, ni siquiera la autoridad es nuestra, sino viene de parte de Dios. La tercera pregunta que tenemos que responder allí, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿De qué te jactas? Debemos entender que todo lo recibimos de Dios. Una vez que entendemos eso, la pregunta sería, ¿hay lugar para la jactancia? Cuando nos hayamos respondido esta pregunta, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La segunda pregunta que tendríamos que hacernos dentro de esa pregunta es, ¿hay lugar para la jactancia? ¿Podemos jactarnos? Solo los necios pueden decir y pensar que lo que tienen es suyo. Solo porque trabaja duro, o porque se lo ganó, o porque se lo merece. Ustedes saben que cuando empezamos a pensar que todo lo que tenemos nos lo ganamos, lo hicimos nosotros, y Dios no intervino en nada, cuando nosotros no hemos dado intervención a Dios, no hemos dado participación a Dios, es muy probable que terminemos perdiendo las cosas. Cuando nosotros nos queremos aferrar a las cosas como si fueran nuestras, es muy probable que las perdamos. ¿Sí? ¿Amén? Entonces vamos a entender, principalmente, que no hay lugar para la jactancia en esto. Nada es nuestro. ¿Ven? Pablo le dijo a Tito en primera Timoteo 6:7, dice, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Esa es la mayor prueba de que no somos dueños de nada. Venimos desnudos y nos vamos desnudos, ¿cierto? Gracias a Dios que nos ponen una mortaja para que no estemos en el cajón desnudo, que sería bastante feo. Pero fíjense ustedes, queridos hermanos, que nada nos llevamos. Entonces, ¿de qué somos dueños? Si nada nos llevamos. ¿De qué somos dueños? De nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos visten con una mortaja y nos ponen en un baúl de madera, si no, ni eso tendríamos. Entendiendo entonces que todo lo recibimos de Dios, podemos entender que la mayordomía y la administración han sido delegadas por Jesús a los cristianos. Todas las cosas son de Jesús, ¿sí o no? Amén. Porque el Padre lo hizo Señor de todo. Vean ustedes conmigo Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Van a ver ustedes capítulo 1, verso 22. Hablando del Padre cuando resucita a Jesús de los muertos y sienta a su Hijo a la diestra en los cielos, y verso 21 dice que lo puso o está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y dice, y sometió algunas cosas. ¿Qué dice? Todas.
todas las cosas, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Amén? ¿Ve? Queridos, nada es nuestro. Todo lo ha sometido, todo se lo dio el Padre a su Hijo. Y Jesús llama a los cristianos y les delega la responsabilidad de la mayordomía. Cada cristiano está llamado a ser mayordomo. Cada cristiano está llamado a ser administrador de las cosas de Dios. Todo es de Jesús y los cristianos son sus ejecutores y mayordomos. Van a ver ustedes, en el antiguo pacto el mayordomo era el que estaba sobre toda la casa y a cargo de todo. Acompáñenme por favor a Génesis, capítulo 43 y capítulo 44. Capítulo 43. Vean ustedes conmigo allí en la vida de José. José está en Egipto, tiene una casa y en esa casa hay una persona. Dice Génesis 43, 19. Entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de José y le hablaron a la puerta de la casa. Observen el capítulo 44, verso 4. Salieron ellos de la ciudad y no se habían alejado cuando José dijo al que estaba a cargo de la casa, es decir, mayordomo. Ese es el mayordomo, el que estaba a cargo de su casa. Levántate y persigue a esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? El mayordomo, que debe ser obediente, debe ser fiel. Yo pregunto en esta tarde, ¿alguno de nosotros pondríamos a cargo de nuestra casa a alguien en que no tenemos confianza? ¿Le daríamos la puerta de nuestra casa a alguien en que no tenemos confianza? ¿Lo pondríamos a cargo de todo a alguien a quien no tenemos confianza? ¿Y cómo pensamos entonces que Dios nos va a poner sobre cosas si no nos tiene confianza? ¿Amén? ¿Cómo pedimos cosas a Dios entonces? Pregunto esta tarde, queridos hermanos. ¿Cómo es que pedimos a Dios cosas para que Dios nos dé ciertas cosas o nos dé cosas? ¿Somos de confianza como mayordomos? Vean ustedes en Isaías 22:15, no lo busquen, escúchenme nada más. En Isaías 22:15, Dios reprende a Sebna, mayordomo del palacio, por las cosas que estaba haciendo, por cómo estaba tratando su mayordomía, y lo reprende. ¿Ven? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque tenemos que entender que cuando Dios pone cosas en nuestras manos, pocas o muchas, grandes o chicas, nosotros tenemos que entender que no hay absolutamente nada de esas cosas de las que no tengamos que rendir cuentas un día. El cristiano no puede vivir sin rendir cuentas. El cristiano debe rendir cuentas, si es casado debe rendir cuentas a su cónyuge, si es soltero debe rendir cuentas a sus padres, debe rendir cuentas a Dios, debe rendir cuentas a alguien, hay que rendirle cuentas, porque nosotros como cristianos no nos podemos manejar de cualquier manera. Vean ustedes los líos que hacemos y los líos que se hacen y los líos que los pastores hacen y el liderazgo hace cuando no rinde cuentas correspondientemente a las personas a las que, a las que debería rendirles cuentas. Entonces, yo debo rendirle cuentas a mi esposa por lo que hago, por lo que digo, por donde voy, por donde estoy. Ella debe rendirme cuentas a mí. Nuestros hijos deben rendirnos cuentas a nosotros, pero también nosotros les tenemos que rendir cuentas a ellos. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantenernos, queridos hermanos, transparentes. Es la única forma. Como iglesia, Dios ha puesto obispos,
es decir, supervisores sobre la congregación, para que rindamos cuenta. No podemos vivir sin rendir cuentas. Y en el nuevo pacto hay dos palabras que se traducen mayordomo. La primera es epítropos. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Evangelio según Mateo capítulo 20. Dice así en el verso 8. Llegado el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo, a su epítropos: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué la palabra es epítropos? Vean conmigo Gálatas también, Gálatas capítulo 4 verso 2, para que puedan entender, para que podamos comprender con claridad por qué allí la primera palabra que les quiero anunciar como traducción de mayordomo es epítropos. 4.2, Gálatas 4.2, dice, leyendo desde el 1 si quieren: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores, bajo epítropos y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. La palabra epítropo tiene que ver con el honor, la honra y la responsabilidad de cuidar a otros. Por eso el dueño de la viña le dice a su mayordomo, a su epítropos, que le pague el Jordán. Dale con el Jordán. Que le pague, no sé por qué, estaré por cruzar el Jordán. ¿Sí? Estaré por cruzar mi Jordán, rumbo a la tierra prometida. Le dice a su mayordomo que les pague el jornal. Tuve que pensarlo para decirlo. Que les pague el jornal empezando de los postreros hacia los primeros. ¿Por qué? Porque el mayordomo era el encargado de cuidar a la gente, de pagarle a la gente. Vieron que el dueño lo mandó al mayordomo y le dijo: pagales comenzando desde los postreros hacia los primeros. Y observen ustedes, queridos hermanos, qué hubiese pasado si este mayordomo, este epítropos, hubiese dicho: no, yo le voy a pagar primero a los primeros y después a los últimos. ¿Hubiese sido fiel? Yo les pregunto, ¿habría sido fiel a lo que le dijo el dueño de la viña? No. Él tenía que hacer fielmente lo que el dueño de la viña le había dicho: pagale a estos primero y después a los otros. La palabra allí, epítropos, ahí en el pasaje que vimos y en Gálatas 4.2, tiene que ver con personas que cuidan a otro. Vieron allí en Gálatas 4.2 que el menor de edad está bajo tutor, bajo una persona que lo cuida hasta que cumpla la mayoría de edad, y luego que cumple la mayoría de edad ya no necesita más el tutor. ¿Qué es un tutor? ¿Qué es un curador, como lo llaman en otras versiones? Es alguien que lo cuida, que lo ayuda a crecer. Entonces, ¿qué hace el dueño o el padre de familia? Pone a una persona para que cuide a su hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Ven? ¿Para qué? Para que lo lleve a la escuela, para que le ayude a hacer los deberes. Eso se hacía en la antigüedad. Ese tutor lo ayudaba a crecer derecho. Que ustedes conocen lo que es un tutor, ¿sí? La mayoría conocen lo que es un tutor, para que el árbol salga derecho, ¿sí? Ese tutor tenía esa responsabilidad. Era un honor para ese hombre, que era un esclavo, como cualquiera. Era un esclavo, pero ese esclavo tenía el honor, la honra y la responsabilidad de ayudar a ese niño a crecer hasta que fuera mayor. Eso es una responsabilidad. Entonces, mayordomía allí tiene que ver con cuidado de personas. Definitivamente, queridos hermanos, tenemos que comprender
que estamos llamados a cuidar unos de otros, a cuidarnos unos a otros. ¿Ve? Observen ustedes, esa palabra también se puede traducir como guardián. Ahora, qué maravilloso lo que pude descubrir en lo que la Biblia dice. ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? ¿Sí? Que salen en el campo. Caín lo odiaba tanto a su hermano Abel porque había sido agradable la ofrenda ante Dios, había sido más agradable la ofrenda de Abel que de Caín. Caín se llena de odio, lo invita al campo y lo asesina. Entonces Dios luego le pregunta: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí? Caín, ¿qué dice? ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Cuál es la pregunta? Yo les pregunto en esta tarde. ¿Caín era guardián de su hermano? ¿Sí o no? Sí. Entonces, Dios allí lo reprende y le dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Sí? Entonces, pone una señal, lo marca y lo maldice y se tiene que ir al campo. ¿Sí? Errante, Caín. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, la palabra epítropos, que es la palabra mayordomo, una de las traducciones de mayordomo, tiene que ver con ser guardián de la gente, cuidar de la gente. Entonces nosotros no podemos vivir en un mundo solos, sin cuidar de la gente. El egoísmo hace que yo me cuide a mí mismo y estoy primero yo, segundo yo, tercero yo, y si me queda un poco de espacio, un poco más yo. ¿Sí? Viva yo, gloria a mí. Ese es el sentido del egoísmo. Pero sin embargo, una persona que está libre de egoísmo y que se comporta como un mayordomo, como un epítropos, cuida siempre de los demás, siempre está tratando de cuidar a los demás. ¿Amén? Entonces, ¿a qué nos ha llamado Dios a los cristianos? A cuidar de los demás. Esposos a cuidar de sus esposas, esposas a cuidar de sus esposos, padres a cuidar de sus hijos, hijos a cuidar de sus padres, hermanos a cuidar de hermanos. Queridos hermanos, lo peor que nos puede pasar dentro de la iglesia del Señor es que un hermano se vaya por culpa de otro hermano. Y no estoy hablando de que un día un hermano le diga a otro hermano: le estás errando, hermano, mirá, corregí esto porque estás errándole, estás caminando fuera del camino del Señor. No se trata de eso, porque también eso tiene que ver con ser guarda del hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos que ponernos al lado de la persona que se está equivocando y ayudarla para traerla de nuevo al camino. No, estoy hablando de ser tropiezo para aquellas personas que están caminando o tratando de caminar en el Señor, ser tropiezo y que se vaya afuera. Porque eso será reprendido por el Señor, eso será parte de la disciplina del Señor. Amén. Porque una de las responsabilidades como epítropos, como mayordomo, como tutor, es esa, la de guardar a nuestro hermano, cuidar a nuestro hermano, alentar a nuestro hermano. Amén. Ese será nuestro compromiso para el 2016. Cuidar de nuestros hermanos, unos de otros. ¿Vamos a cuidarnos unos a otros? Sí. Sí, todos me dicen amén, vamos a ver después. La segunda palabra, que es la más usada muchas veces en cuanto a administrar, como dispensar, administrar una casa, es la palabra oikonomos, que viene de la unión de dos palabras griegas, que es oikos, que significa casa, y nemos, que significa administrar o dispensar. Entonces, ¿quién es esa persona? Bien, vamos a Lucas capítulo 16, versos 2 y 3. Allí vamos a ver esta palabra como administrador de la casa. Lucas capítulo 16, versos 2 y 3. Dice, hablando de cierto hombre rico, ¿no?
Vean ustedes en el verso 1 que habla del mayordomo, del oikónomos, y llamándolo le dijo en el verso 2, ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde la cuenta de tu mayordomía, de tu oikonomía, ¿sí? Porque ya no puedes administrar. ¿Ven? Entonces el mayordomo, el oikónomos, aquella persona que estaba a cargo de todas las cosas de la casa, dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, es decir, la administración de la casa, porque mi amo me quita la mayordomía, para acabar no tengo fuerza y mendigar me da vergüenza. O sea, un vago impresionante. Me iba a agarrar la pala, pero ni para acomodarla de lugar. El oikónomos allí, si ustedes observan, era una persona que estaba a cargo de todas las cosas de la casa. Después del dueño estaba este hombre. Pero ¿qué estaba? Este hombre estaba acusado de dilapidar, ¿sí? De malgastar los bienes de la persona, los bienes del dueño, ¿sí? Observen ahí, la palabra allí es administrador de la casa. Ahora vean con ustedes y síganme a 1 Corintios, capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, así, considérenos todo hombre como servidores del Mesías. Es decir, la palabra servidores allí es diáconos, ¿sí? Es la palabra diáconos, servidores del Mesías. Y aquí tienen la palabra administradores de los misterios de Dios. Queridos hermanos, comprendamos profundamente que somos administradores de los misterios de Dios. Todo lo que Dios quiso revelar, lo revela a través de la iglesia. Cada cristiano es depositario de los misterios de Dios. Y cada cristiano debe ser administrador de los misterios de Dios. Pero miren lo que dice Pablo en el verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Qué significa fiel? Que así como Dios baja una orden, así se cumple. Amén. Imagínense ustedes en una casa, el dueño de casa le dice al mayordomo y le dice a los que están en la casa trabajando para él. Les da una orden. Pero después el mayordomo y los demás hacen lo que se les canta en la regalada gana. Yo les pregunto, ¿es fiel? ¿Son fieles? No, Señor. No, Señor. Vean ustedes, ahí vieron la palabra oikónomos como administradores de los misterios de Dios. Tito 1.7, vean conmigo Tito 1.7. Es la misma palabra, pero en distintos contextos. Tito 1.7 dice, porque es necesario que el obispo, la palabra allí, obispo es supervisor, sobreveedor, pero no tiene nada que ver con una jerarquía, sino con alguien que cuida de los demás, ¿sí? Una persona a la que Dios llamó para cuidar de los demás. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿De quién es administrador? De Dios. Supongamos, queridos hermanos, que nosotros, que cada uno de ustedes, tanto como nosotros, están siendo llamados, porque ninguno puede decir que no es llamado, todos están siendo llamados a administrar las cosas de Dios. Y ustedes dicen, ¿y cuáles son las cosas de Dios? Lo que Dios te dio. Lo poco o mucho que tengas. Casa, auto, el vehículo que tengas, el dinero que tengas, los bienes que tengas, la ropa que tengas, todo es administrar, todo es de Dios y está llamado a administrar todo. Si nosotros en nuestra propia casa no sabemos cómo administrar las cosas, o las administramos mal, o las ponemos en el lugar equivocado, o sembramos en el lugar equivocado, queridos hermanos, no somos fieles administradores. Es algo que se debe corregir.
que nosotros como iglesia debemos corregir. ¿Sí? No significa que no nos equivoquemos, que no le erremos. Un fiel administrador de Dios le pregunta a Dios cada vez que quiere hacer algo. Imagínense que el administrador de una casa o el administrador de la empresa hace las cosas como se le ocurre, sin consultar, sin preguntar, sin ver lo que el dueño de la empresa o de la casa dice. No se puede manejar, por más confianza que le hayan delegado, no se puede manejar por sí solo, porque no es el dueño, es el administrador. Entonces, ¿cómo va a administrar? Y va a administrar conforme a como le gustaría que el dueño lo hiciera. Entonces, como el dueño le gusta, de esta forma, yo tengo que administrar las cosas como al dueño le gusta. Como somos administradores de Dios, entonces, ¿cómo tenemos que administrar? Como a Dios le gusta. ¿Y cómo a Dios le gusta? Y no lo sabemos si no consultamos. Nunca lo vamos a saber si no lo consultamos con Él. ¿Amén? Entonces, sea poco lo que Dios te da, sea mucho lo que Dios te da, te lo digo para que lo administres conforme a su voluntad y no a la tuya. Amén. Vean ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Dios llama a una persona a cuidar de los demás, o la persona anhela ser alguien que cuida de los demás, debe tener, entre otras características, ser un buen administrador de Dios. Y administrador de Dios no habla solamente de bienes, habla de las cosas espirituales. Yo no sería un buen administrador de Dios si yo no hablara lo que Dios quiere que hable. Ya no sería fiel. Sería hermoso. Yo tendría la iglesia llena, queridos hermanos, si yo hablara de prosperidad, y hablara de que Dios es bueno, de que Dios no castiga. Vengan, hagan lo que quieran, que Dios es bueno. Tendría la iglesia llena, pero no sería fiel administrador de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir lo que la Biblia dice, cómo Dios quiere que se los diga, le guste o no le guste. Pero se lo tengo que decir, porque la única forma de ser fiel es que no siempre voy a agradar a Dios, no siempre voy a agradar a los hombres, no siempre le voy a agradar. Díganme ustedes honestamente si todo lo que yo digo siempre les gusta. No, a veces tienen ganas de sacarse el zapato y tirármelo de ahí donde están. Pero gloria a Dios, porque nos ayuda a ser transformados por medio de la palabra de Dios. Nos ayuda a cambiar. Amén. Todas las cosas que estamos haciendo mal, la palabra de Dios las corrige. Amén. Y nos ayuda, y nos hace crecer, y nos hace madurar. Entonces tienen dos caminos, las personas tienen dos caminos. Escuchan y se quedan, o escuchan y se van. No siempre les va a gustar. Pero lo que Dios dice, si yo no lo digo fielmente, estoy en un problema, de verdad. Estoy en un problema. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice, vean ustedes lo que dice aquí. Cada uno, Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno, es decir, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada cristiano, cada uno, según el don que recibió, el carisma que recibió, aquello que fue impartido por el Espíritu Santo para cada cristiano, dice, cada uno según el don que recibió, ministrelo a otro, sirva a otro. La palabra ahí, ministrar, significa de nuevo diaconía, ser diácono, ministre, sirva a otros. Entonces cada don que recibimos o lo que cada uno ha recibido nos lo ha dado Dios para que nos lo guardemos o para que lo impartamos, para que lo ministremos, si vamos a otro por medio de ese don. Amén. Bueno, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces,
Queridos hermanos, si nosotros lo que Dios nos ha dado, nosotros no lo ministramos a otro, no lo compartimos con otro, no lo impartimos a otro, no somos buenos administradores. Chicos, se quedan quietos allí en el fondo. No somos buenos. No somos buenos administradores si no estamos ministrando a otros con lo que Dios nos ha dado. Pedro dice eso. Como buenos administradores debemos aprender a ministrar según el don que Dios nos ha dado. Ahora, yo le pregunto esta tarde a cada uno de ustedes, como la pregunta que me tengo que hacer yo. ¿Hemos recibido dones de parte de Dios? ¿Hemos recibido talento? ¿Hemos recibido ministerio? Sí, Señor, todos y cada uno. Quizás uno recibió un don, otro recibió 2, 3, 4 o 5. Pero cada uno está puesto para administrarlo y para ministrar, para servir a otros. Ahora, la otra cosa, queridos hermanos, es que todos hemos sido llamados a ser diáconos y diaconisas. Todos hemos sido llamados a servir. El problema es qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos? ¿Ve? Entonces allí la palabra administrador, la palabra oikonomos, es administración de la gracia de Dios. Dios nos dio gracia para que nosotros a su vez la administremos. Y gracia es todo el favor de Dios inmerecido para los hombres. Y nosotros debemos administrar. Allí tienen la palabra ministro, que es la palabra diáconos, los servidores. Y la palabra ministrar, que significa servir, tan sencillo como eso. Escuchen esto y con esto quiero terminar este mensaje. El mayordomo, escuchen por favor, el mayordomo tiene un lugar para cada cosa y pone cada cosa en su lugar. Por eso es dispensador. Por eso la palabra oikonomos. ¿Por qué? Porque el buen mayordomo tiene un lugar para cada cosa y pone cada cosa en su lugar. O sea, las medias donde van, los calzoncillos donde van, ¿sí? Los zapatos donde van. No que uno encuentre una media por un lado, un zapato por otro. Principalmente los adolescentes. Queridos hermanos, como alguien dijo, hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es un buen administrador. No significa, queridos hermanos, que te vuelvas loco por querer acomodar cada cosa en su lugar. Significa que tu vida está ordenada y que vas rumbo al orden. La mayor característica de la mayordomía es la fidelidad. La mayor característica de la mayordomía es la fidelidad. Que siempre, ¿qué dice la Biblia? Allí en Efesios capítulo 1, verso 1, la palabra fiel se traduce como creyente y la palabra creyente se traduce como fiel. Así que fiel, si alguien dice ser creyente, tiene que ser fiel. Fiel tiene que ser el creyente. El creyente tiene que ser fiel. Se lo repito, el creyente tiene que ser fiel y el fiel tiene que ser creyente. No se puede decir que es creyente en Dios si no es fiel. Esa es una de las características que ustedes van a ver allí en capítulo 5 de Gálatas, verso 22. En ciertas versiones se traduce fe o traducen fe como una de las características del fruto del Espíritu. Pero allí la palabra fe se traduce fidelidad. Se traduce fidelidad. Y es una de las características del fruto del creyente. Y sobre esto vamos a hablar el próximo domingo. Amén.